Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Objetivo Universidad en este ciclo especial que estamos realizando, entrevistando a todas las decanas y los decanos en un nuevo periodo de gestión 2022-2026. Y hoy, para conocer un poco más en profundidad la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, nos visita Ana Julia Ramírez, que está ocupando el cargo de decana por segundo mandato. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Todos están pasando por aquí, así que, bueno, la idea es esa, ¿no? Hablar un poco sobre cómo viene trabajando la facultad, cuáles son los próximos desafíos y en un contexto complicado donde, bueno, estamos ya atravesando la pandemia. Contanos cuáles fueron las principales líneas de acción que se tomaron en pandemia, más allá de virtualizar los contenidos y clases digitales. Bueno, sí, 2 años difíciles, ¿no? Que pasamos y por suerte estamos retomando cierta presencialidad que no obstante sigue estando muy atravesada por esta experiencia de los 2 años. Bueno, en la facultad, digo, vos me decís más allá de pasar a la virtualidad casi todas las actividades, eso fue básicamente o un punto central de lo que tuvimos que hacer, que en el caso de la Facultad de Humanidades implicó, bueno, pasar más de 30 carreras de grado con un número de más o menos 10.000 estudiantes activos. Es la facultad, perdón que te interrumpa, pero es la facultad con más matrícula que tienen, con más carreras también. Sí, creo que es la facultad, no sé si más grande en número de estudiantes, pero sí una de las más grandes en número de estudiantes y sí la que tiene más carreras. Nuestra facultad está constituida por 10 departamentos disciplinares y cada uno de esos departamentos en general tiene el profesorado y la licenciatura. Claro. Y algunos de los departamentos tienen muchas más, por ejemplo el de lenguas modernas, en donde están el profesorado y licenciaturas de inglés, de francés, de portugués. Entonces, claro, digo, bueno, tiene una dimensión y una diversidad muy, muy grande. Entonces, bueno, el desafío cuando comenzó la pandemia, por supuesto, fue pasar todo eso a un formato virtual. Lo pudimos hacer en principio en el plazo de un mes. Me acuerdo que cuando empezó la cuarentena nosotros estábamos a una semana, 10 días de empezar las clases. Sí. Me acuerdo que suspendimos una mesa de examen y nosotros ya teníamos un campus virtual que venía funcionando hacía bastantes años, que no todas las cátedras usaban, que era un complemento, claro, que muchas cátedras usaban, pero muchas otras no. Pero bueno, por lo menos teníamos esa base técnica y un equipo técnico y un equipo de educación a distancia. Entonces, bueno, fue un desafío enorme. Recuerdo en un mes no solo habilitar los recursos técnicos para crear aulas online para más o menos 365 cátedras, que es lo que tenemos por cuatrimestre, sí, en donde se reparten esta cantidad de estudiantes, con carreras muy grandes y con carreras muy chicas. Y por el otro lado, trabajar con los docentes, ¿no? Para ver cómo funcionaban estos nuevos métodos tecnológicos para empezar a darle continuidad a la enseñanza. Y todo esto en el marco de una incertidumbre que no sabíamos si volvíamos en un mes, en 2 meses, empezábamos, ¿no? Todo tanteando. Bueno, eso fue un poco la dinámica que adquirió la incertidumbre y el pruebas, errores y ver cómo íbamos haciendo con las cátedras, ¿no? Con los profesores y con los estudiantes en esa dinámica. Y el primer cuatrimestre fue como, bueno, ahí nos acomodamos un poco como pudimos, siempre con realmente una excelente predisposición de parte de la comunidad docente y de parte de los estudiantes, bueno, en el marco de esa emergencia que a todos nos sorprendió y que tuvo en ese momento algo de épico, ¿no? También de bueno, cómo seguimos haciendo cosas en esta situación que nos guardó a todos en casa.
Y que además, perdón Ana, siempre con un objetivo primordial de toda la universidad, que es la continuidad, ¿no? La continuidad de las oportunidades a todos los chicos y las chicas y los que estén cursando de poder seguir rindiendo, de poder seguir cursando. Claro, en principio era cursar, la preocupación por quienes no tenían accesos remotos. Claro. Eso, digamos, fue una preocupación a lo largo de toda la pandemia porque, bueno, se hacía muy difícil conectarse y saber quiénes no podían acceder a estos mecanismos, a estos dispositivos que eran necesarios. Bueno, realmente fueron tiempos muy, muy difíciles, pero que, nada, me parece que tiene que ver también con esta idea de universidad pública, de compromiso de todos con la necesidad de contener, nada, a estos miles de jóvenes que de golpe tenían que encerrarse también en su casa y que estaban queriendo, nada, estudiar, ¿no? Entonces esa es una responsabilidad inmensa. Bueno, digamos, lo que creo es que lo que pasó después de ese primer cuatrimestre, que ya, bueno, logramos darnos cuenta por dónde venía la mano, tratar de hacer cosas, ya después, con más tiempo y previsibilidad, ya nos dábamos cuenta que el segundo cuatrimestre también iba a tener que ser virtual. Y una cosa que fue muy importante para nosotros y que implicaba decisiones que había que tomar era hacer un poco más previsible la vida. Yo me acuerdo que nosotros en mayo, fines de mayo, principios de junio, ya dijimos el segundo cuatrimestre es virtual. No importaba que no sabíamos cómo iba a ser la curva de contagios, pero teníamos que darle cierta previsibilidad a la gente de cómo iba a ser su vida. ¿No? Eso fue muy importante a lo largo de los 2 años y eso hizo que el último cuatrimestre del segundo año de pandemia, en donde ya se podía empezar a volver, nosotros empezamos a volver con otras actividades, pero no con las clases, porque las clases ya nos habíamos comprometido previamente a que iban a ser virtuales. Pero los chicos se seguían recibiendo, por ejemplo. Bueno, pero en el medio de todo eso, después de acomodar las clases, empezamos a tomar exámenes, cómo tomábamos exámenes, a empezar a hacer reglamentos para poder tomar exámenes virtuales. Bueno, y aparte de todo eso, todos los trámites administrativos. Seguro. El posgrado, la investigación. Bueno, nada, la gente se fue adecuando y la facultad le fue dando ciertos procedimientos, mecanismos, plataformas, asesoramiento, pero fue realmente una cosa muy, muy inesperada, muy fuerte para todos, ¿no? Y difícil. Y los próximos desafíos que se vienen para la facultad, una facultad que, como estábamos hablando, una facultad muy grande, que tiene 30 carreras, o estamos cerca de ese número, y que cada carrera también tiene una demanda específica, tenemos una diversidad muy amplia, o sea, desde un profesorado en educación física hasta, bueno, también un profesorado en lengua o sociología, filosofía. ¿Cómo se hace para llevar al mando de esa facultad? ¿Cómo se hace? No sé, se trabaja mucho y uno tiene un compromiso de toda la vida, nada. Y un interés también por trabajar colectivamente en la gestión y hacer de una facultad también un proyecto, ¿no? Un proyecto académico, un proyecto político en el marco de la universidad pública. Los desafíos, bueno, los desafíos son muchos y después de la pandemia, digamos, también algo cambió, ¿no? Porque, bueno, se pusieron otros temas en la agenda. En algún punto, bueno, la vuelta a la presencialidad fue todo un desafío de este año en particular, de cómo volver también con ciertas incertidumbres de los usos de los espacios, de cómo iba a seguir la curva de contagios, entonces también con un esquema de retorno. Y con una masividad en las aulas. Con una masividad en las aulas. Bueno, nosotros hicimos todo un esquema de retorno que implicó que todas las aulas tuvieran que usarse a un 70% de su capacidad, en principio, lo que hizo que tuviéramos que multiplicar
cursadas, dividir teóricos, anotar a teóricos. Antes, bueno, la gente iba y por ahí a principio de año tenías 500 estudiantes en un aula todos apretados. Claro. No. Ya bueno, no. Eso ya fue todo un gran esfuerzo. De hecho, la carrera más grande es nuestra carrera de educación física, que es una carrera inmensa, que en los primeros años tiene 3.000 estudiantes. Organizamos cursadas cada 15 días para poder usar mejor los espacios. Bueno, eso fue un desafío práctico, si querés, del retorno. Después, digamos, desafíos tienen que ver con, bueno, retomar una agenda académica que por ahí, durante la pandemia, con estas urgencias, quedaron un poco suspendidas, ¿no? Porque había que resolver, no solo dar continuidad a las clases, a los exámenes, sino resolver todo el tiempo problemas prácticos. Entonces, bueno, los departamentos que tenían iniciadas sus discusiones sobre una reforma del plan de estudios, por ejemplo, bueno, eso quedó un poco relegado. Algunos continuaron, pero el ritmo de esas discusiones. Ahí hay discusiones que venían en marcha que son muy importantes y que la pandemia también actualizó. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, las discusiones sobre, no sé, cuando uno discute un plan de estudio, sobre el perfil de los egresados, el mercado laboral, la inserción en el sistema educativo, sistemas de educación informal o en otros ámbitos de la situación laboral, todas esas discusiones con la pandemia, con cómo se puso con la pandemia el tema de, en el centro del proceso educativo, los recursos tecnológicos, la nueva cultura digital de los estudiantes, digamos, eso también tiene que ser parte de una reflexión colectiva sobre nuestra formación, sobre la cultura en general y también las condiciones económicas y sociales generales de, bueno, de un país que viene atravesando un proceso que no es necesariamente de esplendor y crecimiento y que la pandemia también ¿no? puso en un momento también de crisis recurrentes o de explicitación de situaciones difíciles. Bueno, pero eso deja al desnudo entonces cómo los debates actuales se van trabajando hacia el interior de las carreras, hacia el interior de las cursadas, cómo los docentes se tienen que ir actualizando. Sí, también. Por supuesto, digamos, nosotros somos una facultad que está vinculada a las ciencias sociales, a las humanidades, a la educación, en todas sus dimensiones, en todos sus ámbitos, que por el otro lado han crecido mucho, no es solo la escuela formal, hay muchos espacios de educación alternativos y todas esas experiencias todo el tiempo se tienen que traer de nuevo a la reflexión de la práctica y del conocimiento y de la investigación, la propia actividad de extensión, bueno, los propios avances en la investigación, la interdisciplina, los problemas transversales. Nosotros, más allá de las discusiones de los planes de estudio, en los últimos años, desde antes de mi decanato, en el decanato de Aníbal Viguera, pero también durante, incluso en pandemia, hemos creado espacios curriculares transversales de temas que no tienen que ver tanto con una disciplina en particular, sino con problemas, una introducción a los estudios de género, problemas emergentes en el sistema educativo, formal y alternativo, cuestiones que tienen que ver con las nuevas culturas digitales que se ofrecen para todas las carreras de la facultad, pero que no tienen espacios específicos en algunos planes de estudio. Entonces la reforma de los planes de estudio también tienen que ver con las innovaciones curriculares, pedagógicas, disciplinares, que van surgiendo del propio quehacer en la docencia, en la investigación, en la práctica profesional, ¿no? Y además, muy presente siempre esto que estamos marcando en los temas actuales de agenda. Por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo es algo que para los lingüistas debe ser hasta fascinante estar estudiando algo que está pasando en el mismo momento y no... Eso es lo que siempre dice Angelita Martínez, una referente de nuestra facultad, recién jubilada, pero profesora titular de lingüística, y que sí, ¿no? Que dice eso, bueno, los que hacemos historia de la lengua
hoy estamos viendo cómo esa historia que nosotros analizamos en el largo plazo está sucediendo, cómo el lenguaje es nada, es una parte de nuestra vida, y ella siempre dice, y los actores somos dueños del lenguaje, ¿no? Seguro. El lenguaje es de los actores, y si los actores están haciendo algo con el lenguaje y lo podemos estar viendo, eso para los lingüistas es algo fascinante. Y la posición de la facultad respecto a estos temas que son de vanguardia, también una universidad que ante temas así ya saca declaraciones o toma posturas de vanguardia respecto también a otras universidades e instituciones. Sí, eso por supuesto. En la facultad ya hace muchos años que se discutió cuando empezó toda la movida fuerte de la ola feminista y el lenguaje inclusivo, que se incluyó un artículo en el régimen de enseñanza y promoción, obviamente que habilitaba el uso del lenguaje inclusivo para aquel que quisiera usarlo, digamos, porque ahí había resistencia por parte de algunos docentes que corregían como erróneo ¿no? Una posición política, un posicionamiento político de parte de los estudiantes. Ya hace mucho tiempo, pero por ejemplo, este equipo que te decía, dirigido por Angelita Martínez, también fue convocada en el marco de un convenio un poco antes de la pandemia, y por eso se retrasó, para hacer una guía de lenguaje inclusivo en el ámbito parlamentario nacional, que ahora salió, que estamos contentísimos. Nada, hemos sido parte con Angelita y también con espacios institucionales de la provincia de Buenos Aires en hacer el primer congreso sobre lenguaje inclusivo, que fue en el 2018, me parece, que lo hicimos acá en el edificio Caracachov. Ahí sí, las ciencias sociales siempre tienen un vínculo muy particular con los problemas actuales de la sociedad. Sea la historia que analiza la historia, la sociología que lo piensa más actualmente, la filosofía que piensa el mundo, y en el vínculo con el sistema educativo, pero hay una sensibilidad particular, me parece, de las humanidades y las ciencias sociales que hace que estemos muy vinculados todo el tiempo, y nuestra práctica profesional, académica, también muy atravesada por los problemas, ¿no?, cotidianos que tienen nuestras sociedades. Vamos a ir un pequeño corte ahora, pero bueno, en el segundo bloque vamos a seguir hablando sobre estos temas, estos debates que se están estudiando permanentemente en la facultad, y bueno, y diferentes experiencias también en materia de extensión y posgrado, investigación que nos traen hoy aquí en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y su representante, podemos decir, su decana, Ana Julia Ramírez. Ya volvemos. La ausencia total de literatura que hubo en mi infancia fue lo que hizo de mí el escritor que soy. Sin embargo, una biblioteca y el acto de leer es el primer recuerdo de mi vida. Me fui a estudiar a La Plata, historia, en el año 60, y estuve 5 años en La Plata, hasta el 65. Yo ya escribía en esa época. Entonces, cuando tuve que decidir hacer una carrera universitaria, pensé, si quiero escribir, mejor no estudio letras. Nosotros, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de La Plata, donde yo estudiaba, decidimos hacer un ciclo de conferencias, y desde luego pensamos que el primero que teníamos que invitar era Borges. Creo que fue una decisión acertada, porque la historia ya me interesaba mucho, y yo en eso creo que un escritor sería bueno, y un escritor, aparte de la literatura, conociera otra cosa, ¿no? Tengo la sensación de haber vivido dos vidas. La que está escrita en los cuadernos y la que está fija en mis recuerdos.
Seguimos en Objetivo Universidad. Hoy nos visita Ana Julia Ramírez, que es la decana de la Facultad de Humanidades. Ana, y bueno, estábamos hablando un poco sobre los próximos desafíos de la facultad y lo que tiene que ver con la extensión universitaria, que bueno, hubo en el tiempo de pandemia se generó un gran voluntariado acá en la universidad, donde seguramente la facultad tuvo docentes, no docentes, estudiantes ahí en la calle, pero más allá de, bueno, de ese gran voluntariado, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, en materia de política de extensión universitaria? Bueno, creo que ahí, digamos, la extensión universitaria en los últimos años ha cambiado fuertemente su concepción, ¿no?, de venir por ahí tradicionalmente de una concepción de los universitarios vamos a trabajar, a ayudar, a acompañar a sectores que necesitan de la ayuda de la universidad, a trabajar en conjunto con la comunidad, ¿no? A trabajar, a aprender, reflexionar. Entonces, en ese sentido, me parece que los desafíos que tenemos por delante tienen que ver con profundizar esas ideas de cómo articulamos la extensión, la investigación y la enseñanza, y cómo el trabajo en los territorios, con las comunidades, con problemas concretos de la sociedad, afectan también nuestros conocimientos, nuestras prácticas de investigación, nuestras prácticas de la enseñanza. Y enriquecen, ¿no?, la formación de los chicos. Enriquecen, digamos, las afectan en el sentido que tienen que ser parte de los vínculos y las realidades a partir de las cuales se construye conocimiento, digamos. No solo se construye conocimiento en las universidades, todo el tiempo todos los seres humanos estamos construyendo también conocimiento. Hay distintas formas de construir conocimiento. Un conocimiento más sistemático, más científico, con ciertas reglas es el académico, pero eso no quiere decir que sea un conocimiento mejor ni peor que el otro. Es una forma específica de conocer, pero que también se tiene que nutrir y tiene que dialogar con las otras formas de conocimiento, ¿no? Porque ese es el sentido también de la ciencia, aportar a, no sé, a la sociedad en sus necesidades y en función de su propia lógica de construcción de conocimiento, pero que tiene que ser atravesada también por otras lógicas. No es un conocimiento superior al de nadie. Son formas específicas, históricas. Y en ese sentido, entonces, también me parece que las universidades hemos reflexionado sobre eso y entonces lo que hay que hacer es articular la enseñanza, la extensión, la investigación. Yo creo que en la facultad se ha fortalecido mucho en los últimos años el vínculo entre investigación y extensión y ahora estamos apostando más a cómo articular los mecanismos o cómo pensar el vínculo con la enseñanza. La curricularización de la extensión es un tema que está dando vueltas, que tiene muchas formas posibles de implementarse, pero que tiene que ver con cómo también meter el vínculo de la universidad con el afuera de la universidad también en la enseñanza, ¿no?, de los contenidos o en espacios formativos específicos. Y seguir profundizando también ese vínculo con la investigación. Y si hablamos también de ciencias sociales, de la importancia de las ciencias sociales, también ahora, bueno, más allá del transcurso de la pandemia que ha quedado en evidencia su importancia, esta comparación con las ciencias duras, como se las dice, ¿no?, como son las exactas, las matemáticas, las ingenierías, y ¿cómo ves desde tu mirada tal vez el lugar que le dan a las ciencias sociales y cómo está hoy? O sea, cómo ha sido atravesada. Hemos tenido gobiernos que han denostado mucho a las ciencias sociales, donde muchos investigadores del CONICET se han tenido que ir a otros países a estudiar la famosa fuga de cerebro. Bueno, han vuelto también en otras condiciones económicas de nuestro país, pero ¿cómo ves esa diferenciación que a veces hacen? Creo que esa diferenciación se está moderando, se está moderando bastante. Creo que la pandemia puso mucho en evidencia la importancia de las ciencias sociales. Sí, digamos, el modelo científico decimonónico, objetivista, positivista, vinculado a la física, por supuesto tenía a las ciencias sociales y a las humanas como las blandas, ¿no? Las que no podían lograr la objetividad necesaria para construir conocimiento científico. Yo creo que hoy todas las disciplinas
o ninguna disciplina, ni dura ni blanda, adhiere ya a ese postulado de que hay una ciencia objetiva, ¿no? Creo que todo conocimiento está atravesado por no solo las subjetividades, por la política, por las condiciones sociales, y eso también es lo que ha permitido que las ciencias sociales y las ciencias duras, físicas, matemáticas, e ingenierías puedan empezar a también tener otros diálogos. Y la pandemia puso muchísimo de manifiesto eso. Digamos, de golpe las ciencias sociales empezamos a ser requeridas para pensar los problemas de la salud. Digo la pandemia porque es un momento muy cercano. Nosotros había un programa en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llamaba PISA, que es el Programa de Investigación de la Sociedad Argentina, que en el marco de la pandemia armó como un subprograma PISAC COVID, ¿no? Y a partir de ahí también el Ministerio de Ciencia y Tecnología empezó a requerir la intervención de no solo proyectos de las ciencias sociales para la intervención en la pandemia, sino la intervención de cientistas sociales en otros proyectos más generales y en las discusiones para pensar cómo se llevaba adelante la gestión, por ejemplo, en la pandemia, en el armado de la provincia, convocaron antropólogos, a cientistas sociales y fuimos convocados. Entonces yo creo que esa distinción se está moderando, estas cosas llevan tiempo, pero me parece que los cientistas sociales hemos sido capaces también de defender nuestras perspectivas y nuestra forma de poder decirle a las otras ciencias, bueno, no. Digamos, acá hay seres humanos, acá hay un territorio, acá hay una interacción con el ambiente, acá, digamos, los seres humanos tienen que ser interpelados también desde su humanidad por cualquiera de las ciencias, Y ¿no? para eso también hay muchos institutos universitarios, en la facultad está el IDIX también, que es muy relevante a nivel, el más importante me decías a nivel... El más grande. El más grande. El más grande en la Argentina y no sé si en América Latina, ¿no? Porque congrega a muchísimos investigadores de todas estas disciplinas vinculadas a las humanidades y las ciencias sociales. Ana, estamos llegando al final del programa, pero una última pregunta que te quería hacer es sobre una reflexión sobre el rol de las mujeres en las ciencias sociales. Tenemos a Gloria Chicote, que sale de la Facultad también de Humanidades, que está al mando, digamos, del CONICET aquí en La Plata, pero bueno, vos estás en un cargo de gestión también, y una reflexión tuya, ¿no?, de las mujeres en las ciencias. No, bueno, las mujeres en las ciencias todavía tenemos que seguir avanzando. Las mujeres en las ciencias somos muchas, hemos sido muchas históricamente, muchas de ellas, sobre todo en años anteriores, por ahí menos reconocidas. Creo que ahora estamos en un espacio que nos reconoce en las universidades, en el sistema científico, pero siempre teniendo que una mayor necesidad de mostrar nuestra capacidad, ¿no?, frente a los hombres y siempre con un techo. Yo vengo de una facultad muy feminizada, también, tiene que ver con la educación, con esas tradiciones que también son de mucha presencia de mujeres, pero que no obstante, bueno, en los cargos más altos, en el CONICET, en algunos espacios disciplinares más masculinos, a las mujeres les ha costado siempre más, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos trabajando día a peleando, día estamos trabajando para bien, hallar una igualdad. Así que creo que vamos por un buen camino, pero Gracias. falta mucho todavía. Seguro. Gracias, Ana Julia, por acercarte aquí. No, gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de TV Universidad. Nos reencontramos la próxima con otro programa de Objetivo Universidad en este ciclo especial que estamos entrevistando a todos los decanos y las decanas.